Bueno, muy buenas tardes a todos. Les mando un saludo muy especial. Le doy muchas gracias a todos por conectarse. Una vez más en Bitox, cada semana estamos trayendo cosas diferentes, tanto para el deporte, para la educación y para las organizaciones, intentando generar un poco de valor. De manera que les agradezco mucho a todos por estar en esta conferencia que se llama ¿por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas? Vamos a entender un poco esta dinámica, de manera que súper bienvenidos. Ya me conecto aquí a la pantalla y como siempre quiero recomendarles a todos de manera especial en estos tiempos tan difíciles que por favor no bajen la guardia. Por favor, sigámonos cuidando, sigamos teniendo esa conciencia de lavarnos las manos, de mantener la distancia, de todos esos protocolos que son muy importantes. Viene un pico muy importante, dicen las autoridades pertinentes en agosto, de manera que solo les deseo a todos, por favor, cuidarse más. Es el tesoro más importante que hoy tenemos es la salud, no hay otra. Bienvenidos todos. Cuenta la historia que había un par de reyes, el rey y la reina, tuvieron un hijo y ellos, pues muy preocupados, muy felices con su nuevo heredero, decidieron pedirle a su cuerpo de seguridad que contratara a una tripulación experta. Emprendieron el camino para buscarla en todo el mundo cuáles eran los mejores y al final le llevaron al rey y a la reina, le presentaron una tripulación impecable, educada en las mejores escuelas de ingeniería, una tripulación que jamás había tenido un accidente, una tripulación con extraordinarias millas de vuelo, es decir, impecable, y por supuesto pedían una fortuna de dinero. Hicieron la presentación al rey y la reina, y el rey dijo, bueno, ¿es que acaso el mundo no se da cuenta que nosotros necesitamos una buena tripulación? El grupo de seguridad se quedó como pensando, dijo, no entendemos, su majestad. Sí, porque solamente una propuesta, no han llegado más. De manera que se quedaron pensando el cuerpo de seguridad y le dijeron al rey, bueno, hay otra propuesta, pero es una propuesta muy loca que ni siquiera a su majestad nos atrevemos a presentársela. De manera que, ¿y cuáles son esos? Quiero conocerlos. Es un grupo de 5 pilotos que se conocieron en una terapia justamente porque estaban tratando de superar los traumas que les había causado algunos accidentes y estaban, estos 5 personas o estos 5 pilotos estaban ya saliendo, digamos, de esos traumas, habían trabajado muchas herramientas y ellos presentaron la propuesta que estaban en condiciones de ser la mejor tripulación para el rey, la reina y su hijo. El rey se quedó pensando y dijo, me interesa saber más sobre esa tripulación. El cuerpo de seguridad no lo podía creer todavía. Y al final, el rey se decidió por esos 5 pilotos que habían estado en terapia. El cuerpo de seguridad dijo, no entendemos, su majestad. Habrá que pagarles entonces un poco menos de lo que pedían esta gente experimentada, esta tripulación. Entonces dijo, yo quiero para la seguridad de la reina y de mi hijo, unas personas que hayan tenido fracasos y hayan pasado momentos difíciles, porque solamente esas personas cuentan con experiencia, tendrán mayor conciencia y podrán cuidar de nuestra seguridad. Estoy seguro que cada paso que ellos van a dar, van a chequearlo una y otra vez. De manera que los escogemos a ellos. El rey se fue y al final se volvió y dijo, olvidaba decirles algo importante, que les paguen lo mismo que pedían los primeros tripulantes. Con esta historia, un poco quiero contarles, y es el abreboca, de la importancia de nosotros aprender de los fracasos. Estamos hechos, el universo está hecho de ensayo y error, de manera que nosotros en nuestras carreras profesionales, los deportistas, en cualquier profesión, hemos tenido bastantes dificultades, pero solo aquellos que pueden capitalizar esos reveses son aquellos que pueden tener mejores oportunidades. Mi nombre es Samuel Arias, como algunos me conocen, soy un papá feliz,
mis 2 hijas, esposo feliz. Llevo más o menos 8 años, cerca de 8 años, trasegando en el mundo de la psicología positiva, en el mundo de la neurociencia, en el mundo del mindfulness y el mentoring, intentando impactar diferentes ámbitos como las organizaciones, donde trabajo con seminarios, conferencias, talleres y programas especializados en felicidad corporativa, en la educación, clases para alumnos de 11 grado, para trabajar un poco el tema emocional junto con la parte cognitiva, y soy conferencista internacional en felicidad corporativa. Tengo un club deportivo con un socio, se llama Mentisport, y de ahí también estamos intentando transformar seres humanos, futbolistas, diferentes deportes, para que puedan ser altamente competitivos, cumplir sus sueños de ser profesionales, pero también y sobre todo altamente humanos. De manera que ese soy yo, les agradezco mucho este espacio de Detox, como todos conocen, cada semana traemos diferentes temas para generar valor a todas las comunidades y a los diferentes ámbitos. ¿Por qué jugadores buenos le pasan cosas malas? Y yo hacía referencia básicamente no solamente a las lesiones físicas, sino a las lesiones emocionales. Una de las cosas que los deportistas, en definitiva, sufren y están expuestos permanentemente son a las lesiones. Claro, es un mundo, ahí trabajan. Pero en la medida en que nosotros podamos explorar algunas cosas más que las vamos a conocer en el transcurso de la conferencia, pues creo que esos impactos pueden ser mucho mejor, se pueden amortiguar mucho mejor, porque somos seres totalmente emocionales y todas las cosas que a nosotros nos suceden tienen un origen emocional. El cerebro, el cuerpo, sufre de la misma manera una lesión física que una lesión emocional. Pero, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan cosas malas a las personas buenas, a los deportistas buenos? Y lo primero que quiero traer a colación es la profesión. Es ser un profesional. Y ahí está, pongo un futbolista, pero pudiese ser un tenista, pudiese ser un boxeador, pudiese ser cualquier deportista. Pero es importante ponerse en el centro como cualquier profesión, y desde ese punto de vista llamarse un profesional y actuar en consecuencia en toda su extensión. Vamos a ver un poco el ciclo de un profesional. Un profesional, por ejemplo, empieza con, digamos que esto es un tema general, no es específico, es en términos generales, ese es el ciclo de un profesional. Y empieza con párvulos, prejardín, jardín, transición, primaria, bachillerato, hace un pregrado, una especialización, una maestría y un doctorado. Digamos que ese es más o menos como el panorama, son unos 30 años en promedio de formación, toda la vida formándose. ¿Para qué? Para llegar a 2 instancias. Una, terminar trabajando en una empresa como un colaborador, puede ser hasta el presidente de la compañía, pero termina trabajando para una organización. Y el otro camino tiene que ver con el emprendimiento. Y el emprendimiento tiene que ver con aquellas personas que tienen otras fortalezas, otras habilidades y se dedican a emprender, a crear productos y servicios para mejorar alguna situación en particular de la sociedad. Imagínense si todos fuéramos colaboradores o si todos fuésemos emprendedores. De manera que cuando en ese ciclo profesional le apuntamos a esos 2 aspectos. Entonces, ¿cuál es el compromiso que se adquiere en alguno de esos 2 aspectos? Con el Estado, con la sociedad y con el medio ambiente. ¿Y cuáles son los parámetros o las aspiraciones de esos profesionales? Pues conseguir casa, conseguir carro, conseguir beca, conseguir finca, lujos, matrimonio. Es decir, una serie de parámetros que nos han vendido a nosotros como felicidad. Casarse, tener hijos. Y el tema de la autorrealización o el propósito de vida está, digamos que lo tienen en el radar, ¿sí? Estos profesionales. Sí, yo sé que tengo que superarme emocionalmente, yo sé que tengo que tener un propósito de vida, pero está al menos ahí en el radar. Perdón, un segundito.
Y este ciclo profesional al final terminan en una jubilación. Las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62 años. Y ese es el ciclo al final. Ese es el ciclo. Llegamos nosotros a la jubilación y somos personas no muy felices, verdaderamente. Vamos a ver, por ejemplo, el ciclo de un futbolista. Un futbolista, por ejemplo, digo párvulos, jardín, prejardín, transición, porque es lo que existe ahora. En el caso mío, por ejemplo, yo me gradué, tengo 53 años, hace muchísimos años, pues nada, entramos directamente a primero de primaria. De manera que esto es el parámetro de hoy en día y ese es el ciclo del futbolista, primaria, bachillerato. Por supuesto, no es la generalidad. Hay unos, por supuesto, que están en universidades. Nosotros en Mentisport tenemos jugadores que están en la universidad, ¿sí? Pero la media, en términos generales, llegan al bachillerato. Hoy en día, por fortuna, esto ha cambiado mucho. Hoy en día estamos entendiendo que la educación y el deporte van perfectamente de la mano. De manera que este es el ciclo. Cuando terminan ese ciclo de bachillerato, pues aspiran a dos cosas. Una, a ser profesionales, primero aficionados, ¿sí? Que son las categorías, digamos, sub-20, hablo específicamente de fútbol, pero estos conceptos básicamente aplican para todos los deportes. Y luego pasan al mundo profesional. Esos son los dos parámetros, o aficionado o profesional. Y aquí, como ustedes notan, el parámetro del Estado, la sociedad, el medio ambiente, están un poco casi nulos. Y lo hemos hecho ejercicios de investigación sobre eso y claramente los futbolistas, los deportistas, no tienen en el radar que tienen un compromiso con el Estado, con la sociedad, con el medio ambiente. Pero sí tienen las mismas aspiraciones de los profesionales normales, a casa, carro, finca, los lujos, tener un matrimonio, tener unos hijos, ¿sí? Y el tema de la autorrealización, del crecimiento, está como un semáforo en rojo, no está en el radar, claramente. De manera que este es más o menos el ciclo del profesional futbolista o deportista y del profesional común y corriente. Todas las profesiones, digamos, son distintas, pero solamente les quería significar que los ciclos son distintos. Observen, por ejemplo, que se jubilan las mujeres y hombres 57 y 62 años. Aquí nos jubilamos a los 35 años. Digo jubilar porque si un futbolista específicamente es muy bueno, está hasta los 35 años y después, ¿sí? Entonces, hay un cambio. Lo otro es que tienen menos formación, tienen 16 años en promedio de formación. Entonces, el llamado mío sobre esto es, si ustedes piensan en este momento cuál es la esperanza de vida y si la jubilación del deportista futbolista es a los 35 años, pues, ¿qué vamos a hacer el resto del tiempo? Y mira, por ejemplo, desde el Cromañón hasta el 2030, la expectativa de vida ha ido creciendo. Hoy en día está hasta los 80 años, dice la OMS, y para el 2030 estarán 82, 83 años. De manera que es importante tener claro por qué nosotros debemos pensar en el largo plazo. ¿Qué vamos a hacer después que nosotros nos jubilamos? Y esto nos da pie a nosotros para entender o la respuesta de por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas. Y la primera tiene que ver con que no se comportan como un profesional, ¿sí? No tienen esa misma mentalidad de un profesional, ¿sí? Porque es una profesión. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de su vida, cuánto sacrificio dedican los deportistas? Es una profesión, pero no se comportan como tal. Ese compromiso con ellos mismos, con la sociedad, con el Estado, con el medio ambiente, ¿sí? Con el cuidado de ellos mismos, con la continuidad de la autoformación, ¿sí? Entonces, esas son las primeras pistas y la primera que nos dice por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas. Y la primera es porque no tenemos mentalidad de profesional y segunda, porque no nos formamos. Y claramente lo hago en una analogía. Cuando uno tiene poca formación académica, es decir, la parte cognitiva no tiene suficiente información para la toma de decisiones,
andamos como si fuéramos en una carretera de Cusco Valle, que es de una sola calzada y los carros medianamente pasan por ahí. Entonces el pensamiento es mucho más estrecho. Pero cuando nosotros recibimos información profesional, nosotros nos autoformamos, nos educamos, pues nuestro pensamiento es como el Katy Freeway, que queda en Houston, Texas. Hay tramos que llegan hasta 26 carriles, por lo cual nuestros pensamientos son mucho más amplios, podemos entender mucho más el mundo y nuestro observador nos cambia. De manera que este es un aspecto muy importante. El siguiente aspecto que es importante conocer, el que me apasiona y el que creo que es el origen de es el cerebro, es el director de la orquesta. De manera que en la medida en que nosotros conozcamos cuál ha sido nuestro proceso evolutivo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que nosotros nos hace pensar, mover, nos hace vivir. Y los biólogos evolutivos dicen que venimos de los reptiles. En la primera capa nació la primera capita como de cebolla, como digo yo, es una capita de cebolla, hace 500 millones de años. Pero el cerebro ha ido evolucionando y después pasó al cerebro mamífero, ¿sí? Que son los animales. Es la segunda capa del cerebro, hasta ahí somos iguales. Pero después evolucionó el cerebro humano, que básicamente se diferencia en los lóbulos frontales o en el neocórtex, que es el que piensa en el largo plazo, es el que mide el riesgo, donde está la conciencia, el juicio. De verdad que estos tres aspectos son muy importantes conocerlos: el cerebro instintivo, ¿sí? El cerebro emocional y el cerebro racional. Sonia Lyubomirsky y Bruce Lipton son unos neurocientíficos bastante reconocidos y ellos concuerdan en que la calidad de nuestros pensamientos determina nuestra conducta y nuestra acción. La primera figura verde son un grupo de neuronas, cómo se conectan ellas, cómo se conecta una neurona con la otra, que es lo que conocemos como sinapsis, ¿sí? Es donde se genera el pensamiento, se conectan esas dos neuronas y ahí están los genes. Sonia Lyubomirsky dice, 30 años de investigación en temas de felicidad y en el tema del comportamiento humano, dice que el 50% de nuestra personalidad, carácter, es genético. 50%. Dice ella que el 10% está fuera de nuestro círculo de influencia, es decir, no tenemos control sobre él. Y el 40%, que es enorme, está en nuestras manos, ¿sí? De manera que es importante entender en esta parte que el 50% de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, es hereditario. Por otra parte, Bruce Lipton, el que habla, es decir, el creador de la biología de la creencia, de la epigénesis, que es la transformación justamente de los genes, la resignificación de las células, dice que nosotros podemos resignificar nuestros genes. ¿A través de qué? Del pensamiento. Y el pensamiento nosotros lo tenemos desde bebés. En la segunda imagen, ustedes ven, dicen la ciencia, que a partir de los 6 meses nosotros empezamos a experimentar ya el mundo a través de cómo lo experimenta la mamá, ¿sí? Es decir, ustedes ven esas corrientes eléctricas, son los neurotransmisores que envía la mamá desde su cerebro al cerebro del bebé. De manera que si la mamá durante su periodo de gestación, la mamá está triste, pues bebé está triste. Si la mamá está feliz, bebé está feliz. Y esto lo que significa es que nosotros, desde la misma concepción y el desarrollo, ya estamos teniendo información. Información. Eso es muy importante. Y eso nos lleva a entender dos cosas que vale la pena resignificar, y es que el cerebro y la mente son dos cosas distintas. Nos vendieron el cerebro como una sola caja, pero el cerebro es justamente aquel que hace que en este momento yo pueda hablar, yo pueda respirar y otras funciones de mi cuerpo se están dando y yo no soy consciente de ello. Simplemente estas conexiones neuronales hacen que simplemente nosotros los seres humanos sobrevivamos, que nos da sed, nos da hambre, toda esa parte instintiva que hace que nosotros podamos regular nuestro sistema nervioso. Y por otra parte, la mente está relacionada con el pensamiento, con las emociones.
es la mente, es la que nos permite a nosotros vivir. Yo elijo qué quiero ser, a dónde quiero estar. Y eso lo hago a través de mis pensamientos. Entonces, por eso los llevo, los llevo poco a poco a entender que basado en la información que nosotros tenemos, asimismo es la calidad del pensamiento. Asimismo funcionan nuestras emociones, cerebro y mente. Y esto nos lleva a entender cómo es que se forma el carácter de una persona, cómo se estructura ese cerebro. El primero es el que les muestro desde la concepción, desde la gestación, que es la parte instintiva que conocemos desde la familia. Aprendemos a decir papá, mamá, aprendemos conductas. Y después cuando nosotros ingresamos digamos, a otros entornos, otros ámbitos como son el colegio, o puede ser el grupo, digamos, de los equipos, los amigos, pues ahí tenemos otro tipo de información. Entonces, los seres humanos, a partir de los 12 años, que espero que nuestra audiencia sea a partir de los 12 años, lo digo es porque a partir de este momento es que se puede pensar en un entrenamiento, digamos, de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque es donde se empiezan a formar las redes neuronales que van a construir los lóbulos frontales, donde está el carácter. ¿Y cuál es ese? Es el que a través de lo que yo recibí de mi familia y lo que yo recibo de mi entorno, empiezo a confrontar esa información y empieza a surgir unos elementos de juicio basado en esa información que yo tengo. De manera que la construcción de nuestro carácter está fundamentada en lo que nosotros tenemos de carácter hereditario de nuestras familias, de nuestro entorno. Y eso nos lleva a la segunda pista de por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas. Y tiene que ver con que desconocemos nuestra historia. No sabemos cuál es nuestro origen, no sabemos de dónde venimos y por supuesto no vamos a saber para dónde vamos. Por lo cual, el deportista de alto rendimiento es imperativo conocer su historia. ¿Y cuál es su historia? Como lo llevé desde papá, desde mamá, ¿sí? ¿Cuál es esa historia? ¿Qué tipo de genes tengo yo? ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo mi historia, yo entiendo de dónde vengo, empiezo a generar conciencia de mis pensamientos, empiezo a entender para dónde voy. Y la historia nuestra, cualquiera que sea nuestra historia, hay que amarla y hay que aceptarla, porque hace parte de nosotros. De manera que lo que más que hay que hacer con esta historia es primero revisarla en blanco y negro, cuáles son aquellas cosas que han marcado hitos en nuestra cadena generacional, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. De manera que cuando tú la revisas y lo pones en borrador, dices, oiga, de esto me tengo que alejar y de esto tengo que capitalizarlo porque esto es lo que ha funcionado. De manera que esto es un hito muy importante, la segunda pista, que nos da pie para entender ese bello neocortes, como llamo yo, y es terminar de entender cuál es esa estructura, qué hace el neocortes, por qué nosotros a partir de los 12 años empezamos a estructurarlo, por qué esta parte nos diferencia de los animales, ¿sí? Y es porque tenemos un cerebro humano, un cerebro empático, un cerebro social, tenemos un cerebro donde aquí se empiezan a formar los elementos de juicio, y es cuando yo juzgo o no determinada situación, basado en lo que yo tengo, ¿sí? Donde está el tema del largo plazo, los sistemas de recompensa. Espero o no espero, mido el largo plazo, yo mido mis consecuencias, mido el riesgo, ¿sí? Y lo más importante, y es imperativo decirlo, y es que aquí está el pensamiento lógico o están las funciones ejecutivas, los que permiten tomar decisiones, ¿sí? Aquí nosotros empezamos a construir nuestra huella emocional. Aquí está toda la vida. Por supuesto, el cerebro no funciona totalmente aparte. Los tres cerebros interactúan, pero es este cerebro, el bello neocortes, el que toma las decisiones, el que toma las riendas de tu vida, el que da la última orden para que tu médula espinal haga un clic y se dispare el sistema nervioso y tú puedas actuar. Entonces, desde ahí sale la información, sale el último comando, diría yo, por lo cual es importante conocerlo, de dónde viene, para empezar a estructurarlo de una manera totalmente distinta.
Y esto nos lleva a la tercera pista de por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas. Y es que desconocemos nuestra fisiología. Y cuando nosotros desconocemos nuestra fisiología, nos lleva a pensar por qué jugadores de alto rendimiento, sean aficionados o profesionales, descuidan su parte fisiológica. Y es cuidar su cuerpo, es cuidar su cerebro para poder cumplir con los objetivos que se hayan trazado. De manera que en este tercer punto, en la medida en que nosotros podamos entender nuestra fisiología, que es un poco lo que nosotros intentamos hacer con las personas, enseñarle en altísima plastilina cómo funciona este aparato en aras de que ustedes lo puedan optimizar, lo puedan potenciar. Un cerebro extremadamente potente, que puede hacer lo que ustedes quieran hacer. Los puede llevar donde ustedes quieran ir. Sí y solo sí lo conocen y lo trabajan. Y en términos de neurociencia, eso mismo pasa con nuestro cerebro. Solamente el 5% que es ese pico son las decisiones conscientes que tenemos nosotros los seres humanos. 5%. Y el 95% son decisiones inconscientes, que no nos damos cuenta, ¿sí? Porque es muy complicado para el cerebro, muy complicado ser consciente de todos los procesos que surgen en el cerebro. Nos volveríamos locos, es decir, es prácticamente imposible. De manera que en esta segunda capa de abajo, la que no se ve, la que no conocemos, la más difícil, es donde está el miedo al fracaso, el miedo a no poder lograrlo, está el miedo a quedar mal ante la familia. Díganme todos los que están ahí, que son deportistas o tienen alguna profesión en otro deporte o simplemente cualquier persona, ¿cuáles son sus miedos? ¿Sí? Ahí se depositan y están basados en toda esa información que nosotros tenemos, ¿sí? Miedo a no responder ante el club, es la inseguridad, están esas creencias irracionales donde alguien nos dijo a nosotros que no podíamos hacerlo, alguien nos dijo, tú no eres capaz, no lo vas a lograr, alguien nos dijo, tú no sirves para eso, alguien nos dijo, tú eres no sé, 20,000 cosas. Esas se van guardando en una parte del cerebro y van creando, van construyendo esas creencias que finalmente son con las que nosotros nos comportamos, con las que nosotros actuamos, con las que nosotros observamos. Y tiene que ver también con la huella emocional. El abandono, es increíble lo que uno puede encontrar en sesiones o en terapias que hace con jugadores y con personas de la vida de a pie. Lo que encuentran en esos vacíos, abandonos, separaciones, abusos, maltrato físico, maltrato psicológico, drogas, son muchísimas cosas que hay allí. Y los deportistas no son entrenados para lidiar el 95% con lo que están actuando todo el tiempo. Como un futbolista, un deportista, de hecho un profesional, puede lograr sus objetivos cuando tiene tanto ruido por dentro. Cuando ese 95% está caracterizado por muchas cosas no tan buenas. Pero creo que en la medida en que nosotros podamos entenderlo, nos lleva a la cuarta pista, que tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. En la medida en que nosotros empecemos a trabajar hacia adentro, a entender nuestra historia, a entender nuestra fisiología, pues en esa misma medida los pensamientos empiezan a transformarse, empiezas a ver el mundo de una manera distinta. Entonces, dejas de ser víctima, ¿sí?, de tu historia, dejas de ser víctima de lo que te sucedió y sales de ese victicismo y dices, oiga, debo mejorar la calidad de mis pensamientos porque nosotros, en definitiva, somos lo que pensamos. Somos nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos o contamos nuestra historia. De manera que cuando nosotros no entendemos qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra historia, pues pasa como la figura que está ahí. Tenemos el cerebro supremamente enredado. ¿Creen ustedes que un deportista de alto rendimiento puede cumplir sus objetivos
con un cerebro de esta manera? La respuesta es no. La respuesta es claramente no. Y esa es un poco la lucha que venimos nosotros. Digo lucha porque no es fácil nosotros entrar a los clubes, entrar o llegar con estas herramientas de altísimo impacto a decirle a los clubes, a los directivos, a los entrenadores, que el deporte, sea cual sea, se juega con el cerebro y no con los pies o con las manos o lo que se utilice para el deporte que corresponde. Es con el cerebro. Entonces, ¿qué hay que entrenar? El cerebro. O sea, no hay otro camino. Entonces, aquí surgen dos cosas importantes. La primera es, o el deportista sigue en la misma línea intentando a través de su talento salir adelante, y yo juego, soy un crack, seguir adelante de la misma manera, ¿cierto? Y es por esa la razón de que menos del 2% llegan al fútbol profesional. Hablemos específicamente de fútbol. Menos del 2%. ¿Y cuántos jugadores tenemos? Tenemos muchísimos, muchísimos jugadores. De manera que el otro camino es, o ya tomo conciencia de que para poder avanzar como profesional, necesito comportarme como un profesional, necesito conocer mi historia, necesito conocer la calidad de mis pensamientos, necesito conocer mi fisiología, y entonces mi cerebro empieza a cambiar dramáticamente. Entonces, esos son los dos caminos que hay, y por supuesto, esta es de las cosas para mí más importantes, y es la calidad del pensamiento. La calidad de los pensamientos es muy importante. Siempre les propongo o los invito a tener un pensamiento optimista. Entonces, cuando el deportista entiende estos 4 aspectos, su vida, su calidad de vida mejora impajaritablemente. Y eso nos lleva a la primera diapositiva que mostramos nosotros, y es cómo nosotros, a partir de conocer estos 4 aspectos, empezamos a comportarnos como un profesional. Empezamos a tener una mentalidad de un profesional. Y la pregunta es para los futbolistas aficionados que nos acompañan hoy en esta conferencia. ¿Actuamos nosotros como futbolistas profesionales? ¿Estamos comprometidos con nuestra calidad de formación? Ha cambiado muchísimo el tema. Hoy en día muchos futbolistas que ustedes conocen, muchos tenistas, diferentes deportes, ya están poniendo en el centro de su agenda el tema de formación. Lo que nos lleva a pensar, y la invitación mía, y por lo cual vemos que nace esta conferencia, es porque hemos visto a lo largo de mucho tiempo cómo jugadores con altísimo talento, muy buenos, como le llamaríamos unos recracks, no surgen, no llegan a ningún lado, se quedan en el camino. Y esta conferencia lo que quería mostrarles es un poco poner en la mesa que si nosotros no empezamos a generar conciencia de esos 4 aspectos, si nosotros no empezamos a actuar como profesionales, nosotros no empezamos a tener una mentalidad de crecimiento, ¿sí? De crecimiento, pues no vamos a hacer lo que queremos ser. Y mentalidad de crecimiento quiere decir que podemos partir de una frase, de un verbo, perdón, que a mí me encanta. Y es actuar, es tomar acción. Es ya, yo decido hoy, quiero ser futbolista profesional, me pongo un plan y salgo adelante. Y lo voy a hacer, porque tengo todas las capacidades para hacerlo. De manera que cuando hay una mentalidad de crecimiento, y hay otra cosa que me fascina, y es el adverbio aún. Aún. Cuando existe el adverbio aún, significa que todavía lo puedo hacer. Aún hay esperanza. Aún tengo todas las posibilidades de hacerlo. Y eso se lo digo con todo el cariño a todos los futbolistas aficionados. Aún estoy a tiempo. Mientras tú tengas salud, que es el tesoro más preciado hoy en día,
Mientras tú tengas eso, tú aún estás a tiempo de lograr lo que quieras lograr. Si te lo propones, si está en tu mente y si trabajas estos 4 aspectos, puedes llegar donde quieras llegar. Pero no pretendas llegar a ser un futbolista profesional, no pretendas llegar a ser una persona exitosa si no trabajas como mínimo en estos aspectos que hemos venido conversando hoy. Y esto me impulsa a dejarles una fórmula de las 5A, como lo he llamado yo. No hay fórmula, por supuesto, para ser un profesional. Es simplemente por nombrarlo. No hay fórmula. Cada quien somos seres totalmente distintos y cada quien tiene sus complejidades. De manera que, pero estos 5 aspectos o estas 5A que quiero recomendarles, pues surgen justamente de mi experiencia, de la experiencia que ya ha sido o se ha practicado por otras personas y lo que está estudiado. Y el primero tiene que ver con el autoconocimiento. Autoconocimiento. Es en 2 frentes. El primero es conocernos a nosotros mismos. Esa es la primera parte. Y la segunda tiene que ver con el conocimiento del mundo. Es decir, el aprendizaje, la formación. Autoconocimiento permanente. Permanentemente estoy pensando en aprender más, en mejorar la calidad de mi parte cognitiva. Permanentemente. El segundo aspecto, o el segundo escalón, o la segunda A, tiene que ver con la autocompasión. Hablamos mucho de compasión. ¿Cómo me pongo en la piel del otro para ayudarlo? ¿Sí? ¿Cómo soy compasivo con el otro para ayudarlo a salir de alguna dificultad? Pero nosotros no somos autocompasivos. Nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no nos valoramos a nosotros mismos. De manera que la autocompasión es muy importante. Ni tu familia, ni tu entorno estará bien o estará feliz si tú no estás feliz. De verdad que empecemos por la autocompasión. Es querernos a nosotros mismos. Es el autocuidado. Es abrazarnos. Es querernos. Es aceptarnos. El tercer escalón tiene que ver con la autoconciencia. Si nosotros, las cosas que nos han pasado en la vida, no nos generan conciencia para no repetirlas, ahí sí estamos cumpliendo con el viejo adagio o el viejo dicho de que si tú no eres consciente de tu historia, estás condenado a repetirla. Por lo cual, ser consciente de aquellas cosas que haces contigo y que haces con los demás cobra una vida muy importante en tu proceso de transformación. Conciencia de las cosas que yo hago para mí y para los demás. Y el cuarto escalón tiene que ver con el autocontrol. Toda la vida, todo el mundo se rige por las emociones. Nada que hacer. Lo he dicho en repetidas conferencias. Nos levantamos con una emoción y nos acostamos con una emoción. Por lo cual, todo el tiempo estamos gestionando emociones. Pero esas emociones, si no conocemos nuestra fisiología, no vamos a poder entender que son emociones básicas, son emociones naturales, hacen parte de nosotros como seres humanos. Sin embargo, nosotros vivimos permanentemente luchando contra nuestras propias emociones. Yo digo, autodestruyéndonos. Cuando tú tienes una emoción de una tristeza, ya sea porque perdieron un partido, un campeonato, porque no te pusieron a jugar en un partido, porque perdiste tu mascota, porque tus papás se separaron, porque pelearon, por la razón que sea, lo primero que hay que hacer es permitirse ser humano y aceptar esa emoción. Aceptar las emociones. Tengo derecho a sentirme triste, tengo derecho a sentir enojo, tengo derecho a sentirme sorprendido, tengo derecho a sentir miedo y todas esas emociones que sentimos nosotros los seres humanos. Pero ¿cuál es el quick o cuál es la fórmula, cuál es la clave? Es aprender a gestionar esa emoción. ¿Cómo? Controlarla, aceptarla, reconocerla y transformarla. Pero simplemente dejar que fluya. Entonces, el autocontrol es supremamente importante. Cómo nosotros, a través de nuestro pensamiento,
podemos domar, si se quiere, permítame tomar esa palabra por un segundo, domar mi cerebro. Con mi pensamiento, domo mi cerebro, hace lo que yo le diga. Y la quinta A tiene que ver con la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Es gestionarme desde el punto de vista fisiológico, es decir, cuido mi cuerpo, cuido mi organismo, porque soy un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Pero también gestiono mi entorno, gestiono mis compañeros, gestiono el club, gestiono mi educación. Soy consciente de las necesidades que yo tengo para lograr ser un futbolista profesional. Entonces, empiezo a gestionar mi vida de una manera totalmente diferente. Por lo cual, y en definitiva, nosotros manejar estos 5 aspectos nos va a ayudar muchísimo a apalancarnos a lograr ser lo que queremos ser, futbolistas profesionales. Cuando yo llamaba o hablaba del título de que a los jugadores buenos, ¿por qué les pasan cosas malas a los jugadores buenos? Tenía un poco que ver con que si nosotros no aprendemos de las cosas malas, por eso lo ponía entre comillas, no vamos a poder avanzar. No, si nosotros trabajamos estos aspectos, no es que no nos vaya a suceder mal las cosas, claro que sí, nos van a seguir pasando muchísimas cosas porque somos seres humanos, pero lo que yo les puedo garantizar es que en la medida en que nosotros trabajemos estos aspectos, vamos a resistir mejor el dolor, vamos a resistir mucho mejor aquellas cosas que nos pasan y vamos a apuntarle a ser unos deportistas felices, porque aprendimos a entender, a convivir con aquellas cosas buenas y con aquellas cosas no tan buenas. Y eso es lo que compone finalmente la felicidad. Es lo que hace que nosotros tengamos una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de deportistas de alto rendimiento. ¿Y qué significa eso? De que nada ni nadie va a ser un obstáculo para que yo logre mis objetivos. Porque empiezo a trabajar en mí y empiezo a competir contra mí mismo y no contra los demás. Cuando uno empieza a trabajar o a mirar la vida desde esa perspectiva, todo empieza a cambiar. Pero esto no es gratis, esto hay que entrenarlo y no es fácil. No es fácil el ejercicio de entrenarse para ser un profesional. Es difícil, pero no imposible. Nosotros a veces hacemos las cosas más complejas, no. Simplemente es trabajar en esos aspectos. Y quiero mostrarles, antes de dejarlos con esta pregunta, digamos, una metodología de entrenamiento para que ustedes también entiendan y empiecen a pensar como profesionales que no van a llegar a ser el Messi, ni el Ronaldo, ni el James, ni el Nadal para los tenistas. No van a llegar a serlo si ustedes no son disciplinados con su entrenamiento y con su formación. Pero muchas de esas cosas que nosotros nos pasan y postergamos justamente esos sueños, porque nosotros procrastinamos todo el tiempo. Mañana lo hago, después lo hago, pasado mañana, ¿sí? Es porque tenemos miedo al final, ¿sí? Y la pregunta que les quiero dejar es, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es ese miedo que hace que tú no tomes acción? ¿Te da miedo a qué? En la medida en que tú puedas lograr entender cuáles son tus miedos, pues entonces empezamos a avanzar. Empezamos a movilizarnos. Porque ya esos miedos que nosotros empezamos a entenderlos, a convivir con ellos, pues ya simplemente pasan a ser parte de nosotros y a entender que si nosotros rompemos esos paradigmas, esas creencias irracionales, esos miedos que yo le llamo, pues nosotros podemos avanzar. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Escríbelos. Escribe esos miedos. ¿Cuáles son? ¿Qué me da miedo? Hagan una retrospección de lo que ha pasado de tu historia de deportistas hasta hoy. Escríbanla todas y hagan como en el banco, sumas y restas. ¿Tienen un saldo a favor o tienen un plata o tienen un saldo en rojo? Escriban cuáles son aquellas cosas a través de mi historia que no me han funcionado. ¿Qué es lo que no me ha funcionado? Es mi comunicación con el entrenador, es la indisciplina, es la puntualidad, son esas creencias que alguien me dijo que yo no
no iba a ser qué es. Y por otro lado, es muy importante, y esto lo hacemos con gente de altísimo perfil, y esto es profundamente mágico. Tú escribes esa lista de las cosas que no han funcionado y haces otra lista de las cosas que han funcionado, y cuando tú las ves, realmente, y es, por eso les digo, es mágico. Pues cuando ustedes ven la lista de aquellas cosas por las que yo he fracasado, generalmente son las mismas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Cuando hacemos este ejercicio, tomamos conciencia definitivamente y empezamos a poner el foco ¿dónde? En lo que funciona. ¿Qué es lo que sí me está funcionando? Entonces pongo mi foco allá y a partir de este momento empiezo a hacer o a repetir aquellas cosas que me han funcionado. Porque de la misma manera como tú puedes decir, yo voy a ser un futbolista profesional, y lo han hecho quienes han llegado. Ahí esas experiencias, ¿sí? Porque se han apalancado, funciona bastante bien y te disparas. Pero la mala noticia es que de esa misma manera, si tú repites aquellas cosas que no te han funcionado, lo que haces es que vas para atrás y terminas como en un ciclo, en un círculo vicioso, ¿sí? Patinando en el mismo lugar, y por eso no avanzas. De manera que estas reflexiones que hemos hecho hoy, que el tiempo es inclemente, pasa muy rápido, quiero que los lleve a ustedes a pensar si esto les resuena, si esto les hace sentido, y hoy pueden entender por qué es que realmente hoy, con el talento que ustedes tienen, con toda la potencialidad, con todo lo buenos que ustedes pueden ser, ¿por qué no están en la profesional? Y aquí hoy encontramos muchas de esas respuestas. Voy a compartirles un modelo, digamos, de lo que nosotros hacemos para que ustedes vean que ser futbolista profesional o actuar como profesional o meterse en el cuento de lleno para lograr nuestros objetivos no es fácil, pero no es difícil. Simplemente se necesita entrenamiento. Y eso es un ejemplo de lo que podemos hacer con un deportista de alto rendimiento. Trabajar su aspiración personal. Hacemos unos cuadros, unas intervenciones y determinamos cuál es su motivación interior, cuál es la visión de esa persona, cuál es el propósito que va a hacer. Buscamos cuáles son los papeles claves de esa persona para lograr tener el éxito y cuáles de ellas se convierten en prioridad desde el punto de vista profesional, con el colega, con el compañero, con el hermano, con la familia, con el amigo. Eso hay que plasmarlo, hay que ponerlo, hay que escribirlo, porque tenemos que tener un plan. Si no tenemos un plan, no vamos a llegar a ninguna parte. Y siempre hay que tener un plan, cualquiera que sea, pero hay que tenerlo. Y hay que tener un plan B, y hay que tener un C, y está todo el abecedario entero, pero tenemos que estar preparados. Desde el punto de vista profesional, trabajamos cuáles son esas partes, digamos, externas, cuáles son los factores críticos de éxito, cuáles son los objetivos, cuáles son las medidas de actuación, cuáles son esas metas, los planes de mejora, cuáles son esas acciones de mejoras, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, y le hacemos un seguimiento tipo semáforo, cuáles están en amarillo, cuáles están en verde, cuáles están en rojo, qué se cumplió, qué no se cumplió, ¿sí? ¿Cómo me veo yo como profesional? Y trabajo en función de ese profesional. En el tema personal también hacemos una ruta crítica. ¿Cuáles son, de esa misma manera, a nivel personal, cuáles son mis factores críticos de éxito? ¿Cuáles son mis objetivos, medidas de actuación? Es decir, es lo mismo que lo profesional, pero lo hacemos de manera personal y tomamos unas acciones de mejora e igualmente lo medimos. Puede ser un plan de 10 semanas, puede ser o en meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el que sea, pero hay que empezarlo a medir. Desde el punto de vista financiero, es muy importante la parte financiera. Digamos que una de las columnas vertebrales de las familias, de los hogares, de nuestra vida misma, pues tiene que ver con la parte financiera. La parte financiera. Y aquí hay mucho insumo, mucho por aplicar en el tema financiero. Lo mismo, factores críticos de éxito, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo para lograr mi libertad financiera? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? ¿Cuáles van a ser esas medidas de actuación? ¿Sí? Esta persona, por ejemplo, que estamos entrenando, por darles un ejemplo, habla de objetivos, garantizar ingresos anuales proyectados. Las medidas de actuación dice que tener un ingreso variable por cumplimiento de presupuesto. Las metas es mínimo el 98% del cumplimiento. ¿Cuál es el plan de mejora? El seguimiento del plan de trabajo, indicadores
definidos en perspectiva externa, acciones de mejora. Es decir, esto es lo mismo, les los quería mostrar porque es lo mismo que aplicamos para un deportista. Hay que prepararse, hay que tener un plan. En el conocimiento, exactamente lo mismo. Factores críticos de éxito, ¿cuáles son? Quiero mantener activo mi proceso de mejoramiento personal y profesional para ser reconocido por la forma efectiva, como agrego valor a mis clientes y a mis colaboradores. ¿Cuáles son los objetivos que tengo yo? Mayores conocimientos y habilidades. ¿Cuáles van a ser esas medidas de actuación? Número de libros y número de libros y nuevos leídos. Es decir, todo un plan de conocimiento. Y en esa medida en que nosotros trabajemos todos estos aspectos mediante un plan de seguimiento, de atención, es lo que nosotros llamamos un mentoring o un neurocoaching. Acompañamos a ese deportista de alto rendimiento, acompañamos personas para que ellos puedan cumplir sus objetivos. Y la conclusión de esto, y en definitiva, lo que le quiero decir es que necesitamos trabajar mucho en nosotros, en nuestra historia personal, en nuestras habilidades, en nuestros talentos. Necesitamos trabajar mucho para poder finalmente avanzar a lo que queremos ser. Esto es lo que les traía a ustedes para hoy. Esto al final no es una fórmula mágica, no necesariamente esto es lo que tiene que ser, pero sí hoy la ciencia nos demuestra que si nosotros trabajamos estos aspectos, pues hay una altísima probabilidad de que podamos avanzar en nuestros objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Al final es nosotros poder tener una calidad de profesionales, futbolistas profesionales, que nos den unos espectáculos maravillosos, unos que llenen los estadios, que los hinchas los hagan vibrar, ya sea en cualquier deporte, en el tenis, en el boxeo, cualquier deporte. Tener esos deportistas que disfruten lo que hacen, que amen lo que hacen y que den unos buenos espectáculos. Y que al final esas personas sean comprometidas con la sociedad, cómo me comporto con la sociedad, cómo ayudo a crecer el tejido social y cómo yo puedo ayudar a reconstruir o a construir el medio ambiente. Ese es el objetivo de nosotros los que trabajamos con personas para transformarlos, es llevarlos a esas instancias donde ellos quieren llegar. Por eso es muy, muy importante este tipo de entrenamientos y seguir buscando estas pistas que hoy la ciencia nos da para seguir nosotros evolucionando. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un espacio de casi nada, tenemos como 2, 3, 5 minutos y les agradezco a todos los que están, mis jugadores ahí los veo muy, muy activos, a Hurtado, a Palacios, a Otero, un saludo para Nicolás, para Niño, para Hugo, que gran socio y gran compañero que hemos venido trabajando estos temas. De manera que esto es lo que les traía para hoy. ¿Por qué a los jugadores buenos le pasan cosas malas? Y estas son las 4 pistas que les doy para que empecemos a trabajar desde allí y entender que si lo hacemos podemos, digamos, disminuir esos impactos de ejemplos que ya conocemos de deportistas que en su conducta, en sus cosas que hacen o lo que les pasa, pues tiene que ver con estos orígenes, con estas cosas. Y yo lo que espero es que ustedes que están aquí hoy, que me imagino que la gran mayoría está soñando con ser profesional, pues tome en cuenta estas pistas para que verdaderamente pueda lograr sus objetivos. Les mando un saludo muy especial. Muchas gracias por conectarse de nuevo. Gracias por seguirnos. Gracias por cuidarse. Gracias por permitirme a mí seguir también evolucionando como ser humano, transmitiendo información y transmitiendo conocimiento, que es lo que yo amo hacer y lo que más me gusta hacer. ¿Verdad que muchos saludos a todos, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo B-Talks.